Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenidas y bienvenidos sean a este programa en el que continuamos con los trabajos de la 9ª Mesa Redonda sobre Justicia Constitucional en las entidades federativas, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral y que tuviera lugar en el Centro de Arte Contemporáneo Emilia Ortiz en Tepic, Nayarit. Les vamos a presentar las conclusiones de la Mesa 4 con el título Los conflictos competenciales en la tutela de los derechos humanos por parte de los órganos jurisdiccionales locales. De igual manera, daremos inicio con la presentación de los ponentes que integran la Mesa 5, que lleva por título El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. Esta mesa da inicio con la participación del magistrado Ismael González Parra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, quien será el moderador en esta mesa de trabajo. Acompáñenos, por favor. Segundo, aunque no corresponde al derecho procesal constitucional local, les quiero hablar en menos de un minuto del planteamiento de la tesis de presunción de inconstitucionalidad. Se ha hablado de que la ley siempre se presume su validez. Presenté 2 demandas de amparo contra el Código Familiar de Michoacán por el tema de los matrimonios gay, que no es lo novedoso, sino el planteamiento cautelar que hicimos bajo esta tesis que consideramos como presunción de inconstitucionalidad. El juzgado de distrito, en la suspensión provisional, acoge la tesis y determina habilitar para que, por razón cautelar y evitar un daño de imposible reparación al tratarse de una discriminación, y autoriza la celebración de las bodas. Las 2 bodas que se estaban pidiendo a través de la solicitud cautelar cobraron firmeza con la suspensión provisional y con la suspensión definitiva. Esto significa que tenemos un camino, aunque estén las objeciones, pero la tutela cautelar constituye tanto en el ámbito local como en el ámbito federal una importancia, y siempre hay que ver como un campo fértil para sembrar la semilla de aquellas cuestiones que parecerían ser absolutas e inamovibles, como es la presunción de constitucionalidad, y tuvimos la suerte de que en 2 decisiones interlocutorias en la jurisdicción constitucional, pues acogieran que la norma que se estaba impugnando no tenía presunción de constitucionalidad, y de manera expresa en la tutela cautelar así se advierte, y el derecho humano fue protegido de manera inmediata a partir de 24 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Magistrado. Gracias. Un posicionamiento final, magistrado. Sí, gracias. Pues 2 puntos concretos. En primer lugar, considero que el desarrollo de juicios locales, ¿verdad?, como lo señalábamos en la exposición, y sustentándome en estas recientes jurisprudencias del Tribunal Electoral de la Federación sobre el tema de federalismo judicial, sin lugar a dudas fortalece un esquema de esta naturaleza. Creo que nuestra reciente reforma constitucional en materia político-electoral en ámbitos académicos fue precisamente cuestionada por una circunstancia de esta naturaleza. Y creo que en la medida en la cual en las entidades federativas, como acontece en el caso de Nayarit, se desarrollen estos medios de control judicial, y específicamente en el ámbito de la justicia local, estos medios de control constitucional local, bueno, vamos a fortalecer el federalismo judicial. Ya se mencionaba que ciertamente ha tenido en la primera década del año 2000 un desarrollo muy importante la justicia local constitucional,
pero aún faltan 10 entidades federativas. Bueno, quitando los juicios ciudadanos, ¿verdad?, que por virtud de esta jurisprudencia pues tendrían que ser del conocimiento de todos, de las instancias jurisdiccionales locales. Quitando los juicios ciudadanos, todavía hay 10 entidades federativas que de manera alguna tienen medios de control constitucional local. Primer razonamiento. Y segundo, creo que tenemos que animarnos, por decirlo de esta manera, los jueces, ¿verdad?, en todo el país a ejercer de manera plena este enorme poder del control difuso, ¿verdad? Y no quiero meterme en la complicación, pero sí haré un pronunciamiento si es de constitucionalidad y convencionalidad. Creo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cuando amplió el catálogo de derechos, ¿verdad?, cuando creó el parámetro de regularidad constitucional y cuando ahora tenemos en el ámbito de derechos humanos unos de fuente nacional y otros de fuente internacional, cuando realizamos control de constitucionalidad, estamos o debemos de hacer control de convencionalidad. Muchas gracias. Agradezco la exposición de tanto del magistrado Abel como del doctor Gomesindo, y a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit, me permito entregarles un reconocimiento por esta brillante exposición. Muchas gracias, magistrado. Doctor, muchas gracias. Al doctor Gomesindo García Morelos. Doctor. Y al magistrado José Antonio Abel Aguilar Sánchez. Y también no podía faltar el reconocimiento al excelente moderador, el doctor Marcos Francisco del Rosario Rodríguez. No, al contrario, a ti, mano. A ti, creo que el de abajo es el mío, ¿verdad? Para. Para finalizar, con esta novena mesa sobre justicia constitucional, tendremos la quinta mesa de trabajo, denominada El papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. Los participantes de dicha mesa de trabajo son el doctor Juan Manuel Acuña, de la Universidad Panamericana de México, para quien les pedimos un fuerte aplauso. Lo acompaña el magistrado Carlos Emilio Arena Batis, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Fungirá como moderador el magistrado Ismael González Parra, de la Sala Constitucional Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit. Daremos lectura a la síntesis curricular de nuestros ponentes. El doctor Juan Manuel Acuña Roldán es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Belgrano, Argentina, y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro de Investigaciones Institucionales de la Universidad de Palermo. Es candidato a doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana. Ha fungido como coordinador académico del Departamento de Posgrado en Derecho y como secretario académico en la Universidad Panamericana, cargo que actualmente ejerce. Es investigador del Instituto Panamericano de Jurisprudencia. El magistrado Carlos Emilio Arenas Batis es doctorante en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como director de la maestría en Derecho del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Se ha desempeñado como magistrado electoral regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, adscrito a la Sala Regional Monterrey.
director general de la Unidad de Atención a Recomendaciones de Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República y como director general de Estudios de Legislación Universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de ceder el uso de la palabra al magistrado Ismael González Parra, me permitiré dar una lectura a su síntesis curricular. El magistrado Ismael González Parra es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit y licenciado en Administración Industrial por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con maestría en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac y es doctorante en Derecho por la Universidad Panamericana. Se ha desempeñado como subsecretario de Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y como coordinador de asesores en el Gobierno del Estado de Morelos. Entre otros cargos, es magistrado actualmente del Tribunal Superior de Justicia y fue magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit. Señor magistrado González Parra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación para participar en este trascendental evento que se lleva a cabo en el estado de Nayarit. Agradeciendo, por supuesto, la invitación para la participación al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente al magistrado González Oropesa y al doctor Carlos Báez, y por supuesto al magistrado Pedro Antonio Enrique Soto, presidente del Poder Judicial del estado de Nayarit. Para mí es un gran honor participar en esta mesa como moderador con destacados juristas, con destacados estudiosos del derecho constitucional. Me refiero particularmente al doctor Juan Manuel Acuña y al magistrado Carlos Emilio Arenas, quien viene del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Y obviamente pues lamentamos la ausencia del magistrado Salvador Nava Gomar, que por razones de salud pues no estará presente en esta mesa. El tema a desarrollar en esta mesa es cuál es el papel de las constituciones locales en el bloque de constitucionalidad. Creo que este es un tema que ya se ha venido desarrollando en el transcurso de este evento. Como ya se ha señalado en varias ocasiones, me parece que en la historia reciente, es decir, a partir de inicios del presente siglo, el constitucionalismo local cobró nuevamente vigencia en México, principalmente a partir del año 2000 en el estado de Veracruz, al establecer en su constitución un conjunto de instrumentos debidamente sistematizados para la tutela de la propia Constitución. Sin duda, esa tendencia se vigorizó en otros estados. Y obviamente, como aquí se ha dicho, solo quedan 10 estados dentro de la República Mexicana que no tienen medios de control constitucional. Y entre ellos, por supuesto, que se encuentra Nayarit, abrevando, tomando esa experiencia de esos estados y considerando pues la eficacia de algunos medios de control ya establecidos en los estados, desarrolló un sistema integral de control de constitucionalidad para la tutela de la supremacía de la Constitución de Nayarit y la defensa de los derechos fundamentales. Ello a través de una ley de control constitucional que contiene 112 artículos para regular 4 medios de control constitucional: las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, las acciones de inconstitucionalidad por omisión y el juicio de protección de los derechos fundamentales. Sin duda, Nayarit se inserta en este grupo de estados que cuentan
con medios de control constitucional. Sin embargo, creo que aquí, en el desarrollo de este evento, se han venido señalando cuáles estados tienen medios de control constitucional. Pero me parece que aquí lo más importante es qué eficacia han tenido con esos medios de control constitucional. Yo quisiera traer a la mesa y a este foro cuál es el desarrollo que hemos tenido en el estado de Nayarit. Y quiero para ello únicamente poner como ejemplo uno de los medios de control constitucional, el juicio de protección de los derechos fundamentales. Quiero hablar concretamente en ellos, además de que obviamente hablaremos un poco de los demás y que aparece en las pantallas cuál ha sido la evolución y el desarrollo que hemos tenido en los demás medios de control constitucional. Por ejemplo, este juicio está regulado por la Ley de Control Constitucional. Esta ley fue publicada el 2 de junio de 2010. Y bueno, tomando los datos de los informes estadísticos que han servido dentro de los informes que se presenta el Poder Judicial, de noviembre de 2011 a octubre de 2012 se resolvieron 68 de estos juicios, 68. De noviembre de 2012 a octubre de 2013, 158 juicios de protección. De noviembre, y en lo que va del año, el día de hoy se recibió el número 158. Hoy a las 9 de la mañana se estaba recibiendo el juicio número 158. Es decir, ese es el desarrollo que ha venido teniendo este juicio. ¿Cuáles han sido las razones, los motivos, entre otros, que pudiera tener, entre otras bondades que pudiéramos destacar de este juicio local, de este juicio en particular? Bueno, señalaré solo algunos. Por ejemplo, los plazos. Es decir, los plazos son más amplios que en la jurisdicción federal. Aquí, el plazo para interponer este juicio son de 20 días. Es decir, este juicio lo hemos llamado, o es más conocido como un juicio de amparo local. Sin embargo, este juicio ha tenido tanta aceptación, y obviamente este tipo de foros nos ha permitido poder difundir cuáles son las bondades que se tienen con estos medios de control constitucional local. Plazos más amplios para interponerlo. Contrario a la jurisdicción federal, aquí no se exige fianza para el otorgamiento de la suspensión. Es más garantista. ¿Por qué? Porque lo puede presentar por correo certificado, telégrafo, fax, correo electrónico. Es decir, desde el 2010 tenemos ya la interposición de este juicio por correo electrónico, o por comparecencia directamente ante la sala, o bien puede interponerlo en cualquier juzgado de primera instancia del Tribunal Superior de Justicia. La prontitud en cuanto a la resolución. Este juicio se resuelve dentro del término de 15 días contados a partir de la conclusión de la audiencia. O bien, si únicamente se aportan pruebas documentales, será a partir de que se termine o se dé la contestación a este juicio, o bien vence el plazo para la contestación. Su procedencia es contra actos o resoluciones de fondo, es decir, la doble característica, como si fuera un amparo directo o si fuera un amparo indirecto.
Esas son las bondades, entre otras, que tiene este juicio de protección de derechos fundamentales. Y bueno, en la gráfica tenemos algunos otros medios de control constitucional, por ejemplo, lo que ya señalaba el magistrado González Oropesa. Tenemos la acción de inconstitucionalidad por omisión. Si lo vemos, se han resuelto casos interesantes, como por ejemplo la omisión de parte de los ayuntamientos en cuanto a elaborar un padrón municipal. Un padrón municipal que nosotros veíamos las ventajas, por ejemplo, como sala constitucional electoral, para que pudieran estar registrados todos los ciudadanos que viven en un municipio y que con certeza la autoridad pueda expedir una constancia de que efectivamente ese ciudadano, esa persona radica y vive en ese municipio. ¿Qué otras bondades? Bueno, le permite a la autoridad municipal tomar decisiones con mayor certeza, principalmente en la planeación de todas sus actividades, de la obra pública, de la obra social. Y lamentablemente nada más se interpuso contra contra el ayuntamiento de Tepic. Y bueno, obviamente se le dio un plazo para que pudiera iniciar con la elaboración de ese padrón municipal. ¿En razón de qué? Bueno, el pleno de la sala consideró que habría aspectos que debíamos considerar, principalmente la parte económica, porque sabemos que en la administración pública los recursos están destinados ya a un concepto, a un rubro, y no puede desviarse ese recurso. Por lo tanto, le dimos un plazo de 1 año para que dentro de su presupuesto, dentro de su ley de egresos del siguiente año, pudiera considerar y tomara todas las previsiones. Obviamente tenemos el recurso de reclamación, pero principalmente estos son, en total, por ejemplo, del 2011 al 2012, se resolvieron en total 103 medios de control constitucional. Del 2012 al 2013 se resolvieron 193 medios de control constitucional. Y bueno, en lo que va de este año, llevamos 193 medios de control constitucional. Aquí pudiéramos ver cuál ha sido la eficacia de estos medios de control constitucional. Es decir, contrario a lo que viene ocurriendo tal vez en otros estados, que aun cuando tenemos los mismos medios de control constitucional, no han sido tan eficaces. Creo que había que voltear a ver qué es lo que nos está pasando o qué es lo que está pasando en esos estados. Y bueno, en cuanto creo que esta es una de las aportaciones que el estado de Nayarit pudiéramos decir, está haciendo a ese bloque de constitucionalidad, a ese bloque que bueno, aunque obviamente la Corte no lo ha llamado, creo que no ha utilizado ese término de bloque de constitucionalidad. Y es obviamente, bueno, al resolver la contradicción de tesis 293-2011, se refirió a parámetro de control de regularidad constitucional en México y se circunscribe únicamente a la norma contenida en la propia Constitución y a los tratados internacionales. Dentro de esa misma tesis hace una ampliación
y dice que también los criterios interpretativos por el Poder Judicial de la Federación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos formarán parte de ese parámetro de control. Bueno, finalmente, yo comparto la opinión tanto de Rafael Cuello Cetina como del magistrado González Oropeza, en que debe establecerse en México un sistema integral de justicia constitucional, en el que se articulen las competencias federales y la local. Tal vez, como lo señala el maestro Rafael Cuello Cetina, por ejemplo, que la definitividad de los fallos locales, es decir, que exista definitividad en los fallos locales, o que se establezcan supuestos en la que es necesario agotar previamente la instancia local para acudir a la federal, o bien delimitar la competencia en razón de la materia. Es decir, creo que hay otros ejemplos de estudiosos que han propuesto diferentes formas para poder articular tanto la competencia constitucional federal como la competencia constitucional local. Y bueno, esa es la participación respecto a cuál ha sido la aportación que la Constitución local de Nayarit ha aportado al bloque de constitucionalidad. Y bueno, como parte de esa introducción y sin más preámbulo, doy el uso de la voz para que pueda disertir su tema al doctor Juan Manuel Acuña. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero comenzar por agradecer esta invitación al Tribunal Electoral y al Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bien, yo la verdad es que me dejé llevar por el tema propuesto para la mesa, que me parece un tema sumamente atractivo y sobre el que hay que todavía reflexionar mucho. Me parece que en los últimos tiempos el sistema jurídico mexicano ha sufrido una serie de transformaciones importantes y la historia recién comienza, ¿verdad? Hay muchas cosas sobre las que tenemos todavía que discutir y en ese sentido me pareció sumamente sugerente el título de la mesa respecto a las aportaciones de la Constitución o de las constituciones locales al bloque de constitucionalidad. Y yo, al intentar generar alguna aportación, digamos que ya adelanto será minúscula, pero bueno, creo que pretende sentar alguna base para la discusión, decidí por un lado primero elevar el ámbito de la discusión, digamos, llevarlo al ámbito de las posibles aportaciones del constitucionalismo local al bloque de constitucionalidad, que implica por lo menos un approach más amplio, que no se circunscribe solo a la Constitución, sino que también pretende incluir, y de manera muy particular, a lo que pueden hacer todos los operadores con la Constitución. Y al mismo tiempo, y luego de hacer ese paso expansivo, digamos, reducir un poco el foco de trabajo y centrarme particularmente en lo que los jueces locales pueden hacer o pueden aportar al bloque de constitucionalidad. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima.